Estás escuchando Chisme de Cento, un programa de japonés chido donde echamos chisme sobre Japón, sus baños públicos y eso que se habla desnudo con muchos extraños. Bienvenidos. ¡Hi! ¡Irashai! Güey, qué chido. Qué chido el Cento. Qué chida la Momos. Qué chido el Diego de Las Vegas. ¿Cómo están? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Pues disfrutando de este espacio. Ya tenía tiempo que no nos juntábamos para echar la Que no chisma. que no pagabas por entrar al chisme de Cento, al Cento en sí. Ya se extraña... No es cierto, no se extrañaban las aguas calientes. Pero bueno, ya se Así chido extrañaba el calor, chisme no se extrañaba caliente. nada. El calor nunca se extraña. No, güey, no, nunca se extraña. El chisme sí, ese. Uf, recién salió del horno. Uy, tremendo. Tremendo. Momos. ¿Y cómo es? La Momos. Bien, bien. Aquí con la duda. ¿Cómo ¿Cómo es es él? estar en el ¿En qué verano? lugar se enamoró de ti? Pregúntale. Exactamente. Qué rola. ¿A qué dedica tiempo libre? Es buena. La rolita. Sí, ahorita, buena. ahorita le vamos a decir aquí a la administración del Cento que no la ponga. Mándamela a poner, por favor. No queremos llorar. No todavía. No nos queremos No poner con la nostalgia. Pero bien. Igual, o sea, esto como que detonó una curiosidad. ¿Cómo es estar en el Cento en el verano? No Yo creo se que es una disfruta. combinación. Sí, sí, no, no. O sea, sí, no, no. Es como. A mí lo que me confunde es salir y no saber si lo que me estoy secando es el agua o el sudor. Es como, ay, güey, chagua, güey, ya duró un rato, pero no, porque tu cuerpo sigue sudando y sudando y sudando. Pero también creo que, como lo platicábamos en el episodio del Chisme Samurai, es como el café caliente, ¿no? En el sentido de que el Cento me parece más evocativo. Es decir, no solamente se ejerce la ducha, el baño ahí, sino que creo que sumergirse en las aguas del Cento permite la evocación de cosas, ¿no? De muchas preguntas, de muchas dudas. Y entonces a veces se te pasa de largo que el hecho que está hirviendo el agua, ¿no? Y de que afuera hace un buen de calor. Creo que cuando la banda entra y no está conectada, o me pasa a mí, no sé la banda. Igual la banda está diciendo, no mames, no seas estúpido. A mí me pasa, personalmente, que si no estoy, no sé, por mi cabeza no están pasando cosas tan relevantes, me doy cuenta inmediatamente que hace un chingo de calor. Y más allá de disfrutarlo, estoy pensando como de, mames, ya pagué, güey. Ya al menos me voy a estar aquí 30 minutos, ya, ni modo, güey. Pero si siento que si mi cabeza está en algo, está pensando algo, está verdaderamente reflexionando sobre algo, entonces eso pasa de largo y ya no se vuelve el agua caliente o si hace calor, sino que sí resulta muy evocativo, como muy, ay Dios, Esta es qué una cosas vi, qué respuesta epifanía. Una respuesta muy de Andrés. Soy Virgo. De ahí viene, de ahí salió. A mí Son los astros. Se me ocurre, o sea, un negocio ideal que creo, hasta donde yo tengo entendido, no se ha explotado como debería. Pero imagínense estos lugares que solamente abrirían durante el verano, que es un infierno, que en vez de agua caliente sea agua fría. ¿Pero por No. qué? Porque nos encanta el frío. No, qué necesidad. No. O sea, estaría ¿Qué? increíble, ¿Qué imagínate. necesidad? Imagínate, ¿Qué estás necesidad? muriéndote de calor Güey, y puedes pagar para ese de los lugar mismos creadores. en donde Güey, tienen de las su- mismas personas que crearon el frappé. Centro frío. El cold Hazme brew, sagrado el favor. cold brew que El estaba cold brew. diciendo El el cold brew Diegui. es la onda. Hoy, Pero- hoy pero esas las escuché, personas- ayer no, mames. escuché su episodio, ayer lo escuché, o sea, partecita, y ahí estaba el Diegui defendiendo al cold brew y yo de, bueno, pero ¿cuándo van a hablar del tema? No, nos hemos Estaba tardado más en entrar. defendiendo- Eso es un hecho. Defendiendo lo indefendible. Está bien. Que justo me hicieron caer en una cuestión ahí. Estaba platicando con Sofía. Saludos a Sofía. Y me decía, oye, pero a ver,
con respecto a esto del café caliente, que yo decía, pues que no entiendo a la banda que toma café caliente cuando hace calor. Y ella me decía, oye, ¿y no es lo mismo tomar un helado, comer un helado con frío? Y dije, carajo, tienes toda la razón. Maldita y sea. me fascina el helado cuando hace frío. Tienen razón. ¿Ya ves? Entiendo entonces ahora el punto. Simplemente yo digo que hay un nicho ahí de personas que gustosos pagaríamos 1,000 yenes por entrar a un espacio de agua helada durante estos días tan calurosos. Un nicho muy No. específico. Tal vez, pero Muy lo existe. específico. Lo existe. Es como si Existe. yo tenía un sueño. Abrí un negocio y ya quebró. Güey. ¿Por qué? Sí, pues es que rentamos aguas frías. Ahora sí que pues para la gente que se quería bañar en verano. Y pues sí quebramos. No, me recuerda a dos sujetos nefastos cuyos nombres y rostros ya olvidé. Bueno, sus nombres nunca los supe y sus rostros ya los olvidé. Pero en estos días precisamente fui al centro en esta necesidad como de hoy quiero tener una epifanía. Voy a este lugar. Y pues nada, entré a ese sitio. Todo muy chido, todo muy bien, muy showa la cosa, muy showa. Este azulejo desgastado ahí medio mugriento que dices que está como en esta línea entre está muy vintage o güey me van a salir hongos de aquí, qué pedo. En esa línea tan filosa. Pero sí, mucha nostalgia de lo que alguna vez decía Momo, ¿no? Ese lugar donde nunca estuve, pues aquí volví a este lugar en el que nunca estuve. Bueno, muy chido todo. Pero ese lugar tenía particularmente spa. El spa se ha vuelto muy popular recientemente. Y tenía un pequeño espacio de spa. Y afuera del spa tienen este pequeño cubículo con agua helada para personas como Diego de Las Vegas, que aparentemente le encuentra ahí regocijo. Y tiene este pequeño cubículo, ¿no? Pero solo cabe una persona. Y en el spa caben 3. Entonces me acuerdo que yo estaba tomando la ducha. Y pues, güey, pues vas al centro, pues agua caliente, ¿no? Entonces estaba refrescando la mente con el agua calientita. Salen estos vatos del spa y pues los dos se encuentran con un problema, oye, somos 2 y no podemos entrar aquí los 2 al mismo tiempo. Y en lugar de resolver, quizá como, bueno, dale, güey, tú primero y luego yo después. No, güey. ¿Qué hicieron? Agarraron un balde de esos que ojalá hubiera sido bien, hubiera sido una salida muy creativa, muy competitiva y válida. Pero no, agarraron un balde y decidieron mojarse de pies a cabeza con ese balde afuera del cubículo con agua helada. Entonces, pues claro, si estás en un lugar con un chingo de gente que se está bañando con agua caliente y el piso es de azulejo, pues ¿qué pasa? Obviamente el agua va a salpicar por todos lados. ¿Y qué pasó? Pues me salpicaron toda la espalda, la cabeza y a otras personas también. A mí me mojaron y me quedé que, cabrón. Güey, nadie les va a decir nada a estos. ¿Qué pedo? Y en ese, nadie les va a decir nada. Un señor se volteó y le dijo como, horra. Y fue como de, ¿Horra? Horra. Sí, como de, güey, vato, cuidado, güey. Y los dos chavos, súmase. Y ya, fue como, perdón. Y yo, güey, gracias. Un héroe silencioso, un héroe con capa silenciosa y capa invisible. Fenomenal. Pero por 2 segundos, sujetos rompieron toda magia del centro. Fue como, man, estos sujetos deberían de irse esos. Güey, beben frappé, güey. Maldita sea. Cold brew. Sí, con todo respeto para el frappé y el cold brew, pero estos sujetos no saben apreciar un cafecito caliente en verano, pensé. Y luego platicamos de aquel chisme y dije, Diego hubiera estado ahí también. Diego, en lugar de sugerir. Salpicando en lugar de sugerir, güey, si hacemos un piedra, papel y tijeras, hubiera sido, güey, hay que salpicarnos, güey. Y si esos güeyes hubieran también quedado salpicando, es como, bueno, está bien, pues creo que yo puedo entrar a este espacio, ¿no? Ustedes quédense. A este salpicadero. Qué caray. Pero bueno, eso así sucedió. Sin embargo, claro, eso como antes de que alguien ponga como de el chisme de centro empiece en el minuto tal, vamos porque luego pasa. Vamos a entrar ahí en materia. Justo, si algo tiene el centro es algo muy evocador, ¿no? Muy evocador, dirían algunas personas. Y si ustedes ya escucharon el chisme Samurai pasado, pues quedó algo en esta banda que echa el chisme como de, güey,
hay un ejercicio muy riguroso, o que debe ser riguroso y que no necesariamente se ejerce con esa rigurosidad. Y por qué no el cento para llevarlo a cabo, ¿no? Para ver algo más, para sumergirnos en las profundidades de aguas que a veces para muchas personas pueden resultar turbias, para otras relajantes, para otras una evocación precisamente, y para otras, yo no entro al centro, ¿no? Hay de todas personas que en torno a eso. Y ese tema es precisamente el de las masculinidades. Si ustedes ya escucharon el chisme pasado, el del chisme samurái y las llamadas mujeres de confort, pues hay al final después de todo el chisme y todas las cosas que se desprenden de ahí, que son inmensas y que precisamente nosotros no podemos abarcar, no solamente por tiempo, sino obviamente por falta de conocimientos y profundidad. Justamente en esa falta hay una necesidad que creemos vital, y es la de repensar esto, o sea, repensar todo este pedo. En lo particular, en lo personal, hay una historia que me llama mucho la atención, y va todo lo que vamos a hacer aquí, todo el ejercicio que se va a hacer en este centro, pues va mucho, y que quede claro desde un principio, no al minuto 50, desde un principio después de una introducción evocadora sobre el café y estas cosas, de que pues al final esto solo es una perspectiva de un tema complejísimo y amplio, ¿no? Y esta perspectiva es la de nosotros tres, no la de... Esto no es una conferencia, no es nada más allá que la perspectiva, ¿no? Y como mi buen cuate Nietzsche, ya murió, pero como este buen cuate decía, entre la verdad y la mentira pues está el entre, y esto es uno de esos tantos entres que creemos necesario pensar y repensar. Y una de esas cosas, pues claro, que es a bote pronto, hay muchos lugares por donde aproximarnos, por donde llegar y así. Quizá usted ahí en casita, en el centro, tal vez usted está en el centro, en su casa o ahí en su cuadra. Quizá en su cuadra ponen chisme de centro para toda la banda, o mientras la banda se baña, como, ¿qué onda, chisme de centro? Y si usted, donde sea que esté escuchando, quizás está preguntando como, ¿pero hacia dónde van? O sea, pues ¿de qué van a hablar? O no comprendo por dónde va todo esto. Pues seguramente hay muchos lugares por donde tomarlo, y una de las, tal vez de las cosas más básicas, más de bote pronto que llegan, es esa diferencia tan tajante, ¿no? Que aparece como en las masculinidades, en la masculinidad hegemónica, tal vez, al llegar aquí en Japón, y la masculinidad hegemónica que se nos ha enseñado durante mucho tiempo. Esto obviamente deja fuera pues, a toda la cantidad de masculinidades que pueden existir, y en ese sentido es la primera aproximación que yo en lo personal, Andrés, puedo tener, es el llegar a Japón y encontrarme precisamente con que lo que yo había tal vez durante mucho tiempo pensado como, pues la masculinidad es así, de repente es como, un segundo, ¿por qué nada de esto me cuadra? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede eso? Que es una manera excelente de hacer muchas cosas, el contraste, ¿no? Es decir, sacar cosas por contraste. Y una de esas historias va de la mano con el drama, ¿no? Nada es más, nada ejemplifica más esa idealización hegemónica que la arrolladora industria cultural. Y si algo es arrollador, en Japón particularmente, son los dramas. Los dramas televisivos. Y uno de esos dramas, me acuerdo, era muy famoso, fue popular. Normalmente estos dramas de la nochecita no son muchos capítulos, serán como unos 7 u 8. Se llamaba Oh My Boss. Oh My Boss. Y está muy cagado, particularmente la muchacha cuyo nombre ahora mismo no lo recuerdo. Ahorita que me acuerde. Pero esta muchacha vivió en México, estuvo viviendo en México un ratote. Entonces, ahí si usted quiere echarle el ojo, pues adelante. Pero bueno, en esa serie yo me acuerdo que había una escena muy particular donde estaba esta chica, hace la viajación hacia precisamente un centro. Va a un centro por trabajo, trabaja en la industria del modelaje, entonces va hacia un centro a algo de trabajo, y junto a ella pues va el equipo, ¿no? Va el equipo ahí. Por alguna razón el equipo se separa, y entonces ella se queda, digamos que varada ahí en ese centro, es decir, no alcanza a tomar el camión de regreso y se queda con otro sujeto que también es parte del equipo de trabajo.
a la par, esta muchacha, ella ya había conocido a un sujeto que se encontró aleatoriamente en la calle, o más bien el sujeto la abordó nada aleatoriamente. Si lo vemos desde la narración, todo fue muy aleatorio. Si nos ponemos a verlo desde la postura de este sujeto, de aleatorio, nada. Este güey llega en una escena, me acuerdo, y la acorrala, así sin conocerla, sin nada de nada, la acorrala y contra la pared. Y es como de, ¿qué tal? ¿No? Como, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿No? Y le empieza a abordar así. Me acuerdo que al principio igual la sube a su moto. Es decir, la fuerza a hacer un montón de cosas, ¿no? Desde el principio. Y es como de, un segundo, esto está muy raro. Pero bueno, quién sabe qué pedo, ¿no? En fin, por ahí cuando llega este capítulo, que este capítulo es como el 5 o el 6, está este momento en el que pues, ella se encuentra justamente en un centro con un sujeto de su trabajo y este vato que la había abordado desde el principio y que aparentemente ya tenían un arreglo ahí romántico, sin llamarle relación, nada, un arreglo ahí. Se entera, ¿no? Como de, oye, güey, ¿qué pedo? Esta muchacha no va a volver, está con este güey. Y no me contesta el teléfono, ¿no? Y le llama como 7 veces, ¿no? Digo, órale, 7 veces. Y se queda como, güey, no mames, no me contesta, ¿dónde está? No mames, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? Y este güey tiene la particularidad, como el encanto aparentemente particular de que conduce una motoneta, que ya también discutimos, que hijos, como les encanta manejar motonetas a la chaviza hoy en día, además escandalosamente, no solo manejar la motoneta, sino escandalosamente. Pero bueno, este vato también lo hace así, escandalosamente. Y entonces agarras, es como las 12 de la noche, no le contesta, sabe que está en un centro en medio de las montañas aparentemente con un sujeto desconocido y pues él, ¿qué va a hacer si no irla a salvar? Entonces agarra la moto y se echa, ¿no? Hacia toda la carretera. Que tampoco lo veo, o sea, no veo cómo esa motoneta... Una motoneta, era lo que iba a decir. Si ni al periférico, sí. Luego te dejan subirlas, güey, imagínate. La montaña, güey. Sí, no. Yo creo que era para acentuar su heroicidad, ¿no? Como, mames, qué valiente. Pero bueno, en fin, llega hasta acá. A falta de caballo. Y pasa algo muy particular. A falta de caballo. Ya vamos a llegar a los caballos. Ay, no, por favor, güey. No, espero que no lleguemos a los caballos, pero bueno. Llegaremos ahí. Pero bueno, entonces, claro, ¿no? Tiene la particularidad que esta muchacha pierde un amuleto, o sea, una pulserita que le había regalado este güey, y se pone triste, ¿no? Como, mamá, perdí la pulsera este güey. Y como no tiene señal, pues no sabe que el vato le está hablando, y ella está como muy acongojada de, mames, ya perdí la pulsera de este vato, y estoy aquí, no sé si me está llamando, qué está pasando. Y este vato pues cruza toda la carretera, la avenida, la carretera 47 para llegar hasta las montañas. Y el otro sujeto que aparentemente también está enamorado de ella, sea cual sea el arreglo de estar enamorado, va en busca de la pulserita, ¿no? Así toda la noche se sacrifica aparentemente buscando la pulserita para ella, cosa que ella nunca le pide, por supuesto. Y al final, cuando llega el amanecer, el vato de la motoneta aparentemente manejó toda la noche hasta la montaña. Porque por supuesto el motoneta pues, para mí manejó muy rápido, ¿no? Toda la noche, va a salir en 2 días. Y en la mañana llega por un lado este vato que, güey, hipertóxico, lo estuvo busque intensamente hasta que es como, güey, te echaste ese viaje nomás para esto, neta. Llega ahí y ella de repente se encuentra a la mitad de una calle, ¿no? Donde por un lado a la derecha está este sujeto que se nos pinta en la serie como un gran sujeto, pero no es el que ella quiere, que le fue a buscar la pulsera toda la noche que ella nunca le pidió. Y por la izquierda este otro sujeto que aparentemente es como el héroe de la novela o del drama, que es como wow, ¿no? Wow, ¿no? Hiperviolento y wow. Y entonces ella como que en una postura de güey, discúlpame, se queda con este sujeto que viajó en motoneta, ¿no? Y siguiente capítulo acaba el drama, o sea... Y entonces como me quedé pensando mucho como de un segundo, ¿es esto como yo debería ser? O sea, ¿es así como debería actuar? Esto ¿así quiero ser yo? O espera, ¿así eso está esperando ella de mí? Entonces, revisando me quedó mucho la duda, ¿quién había hecho este drama, no? Y pues claro, el drama estaba escrito por 3 hombres, por ejemplo. Eso para empezar. Ese interés surgió mucho también hablando con Momo hace tiempo sobre cómo se construyen las series televisivas y las películas y demás, pues a partir obviamente de solo un ojo enciclopédico, ¿no? El de los hombres. Y pues claro, revisando este drama, pues era así, todo era así, era hecho por hombres, seguramente para hombres, aunque el público mayoritario que ve este drama es público femenino, aparentemente según las estadísticas del Canal 4.
Y me quedan muchas preguntas, como un segundo. ¿Yo soy así? ¿O así debería ser? Tal vez ya soy así, ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Y hasta que lo veo, hasta que lo ves contrastado con esa otra edad, empiezas a caer en cuenta de, verga, qué nefasto, qué tóxico, qué asqueroso. Pero bueno, esa es una de esas tantas cosas que pueden sobresalir con otras cosas. Y eso no representa necesariamente lo japonés ni nada de eso. Es una de tantas construcciones masculinas, en este caso la hegemónica, aparecida en la industria cultural. Pero me pareció muy relevante a partir de entonces empezar a buscar todos esos detalles por doquier, ¿no? Y yo empezaría preguntándoles eso, como en su experiencia personal, ¿han tenido ese tipo de aproximación? ¿O cuándo les cayó quizá ese bote pronto, ese 20 o ese 50 o ese 200, yo no sé, de un segundo? ¿Qué es esta construcción masculina? ¿Cuál es mi construcción masculina? ¿O cómo estoy viendo desde la otra edad de esa construcción masculina? No sé, cuéntenme. Me voy a sumergir en el centro un momento, cuéntenme. Las burbujas. Pues por ejemplo, y se comentaba un poquito antes de que empezáramos a grabar, algunas costumbres, ¿no? que se tienen, algunos ritos, pues simplemente cosas que damos por hecho. Y una de estas era algunos rituales o comportamientos durante la comida, a la hora de la comida. Y a mí, en su momento, y también ahorita vamos a todo eso. Sí es algo que me saltó inmediatamente. Que de esta, por ejemplo, esta primera vez que hacemos el viaje, que estamos en Japón, y somos recibidos por familias anfitrionas, pues uno tal vez empieza a normalizar, ¿no? Ciertas actitudes y dices, bueno, tal vez es esta hospitalidad, tal vez es esta amabilidad. Pero yo desde el primer instante fue como, chis, ¿cómo tendría que responder a este tipo de cosas? Y a ese tipo de cosas me refiero a, por ejemplo, la hora de la comida. Se me hacía algo muy, muy interesante desde día 1, que teníamos esta comida en familia. La familia consistía de mamá, papá, 2 niñas, un niño, y en este caso pues yo, agregado momentáneo ahí a la familia. Cultural. Sí. y que la cena era este ritual, o bueno, cualquier comida era este ritual de ya tal vez se prepara o ya está lista la cena, lo que sea, y la mamá va a empezar a servir todo. Se sirve, en este caso, bueno, se me sirve a mí primero, se sirve al papá, se sirve al niño, se sirve a las niñas. En ese orden, ni siquiera se sirve la mamá en ese momento. Y tal vez, por ejemplo, a lo que yo estaba acostumbrado es, bueno, uno no empieza a comer hasta que todo el mundo está en la mesa, ¿no? Y de repente es como, bueno, y tal aquí más, y chinga. Pues, o sea, ya podemos empezar a comer, pero todavía no, o sea, ahí está la mamá, Falta ¿no? una persona. Ajá, ¿y por qué, no? Y no, o sea, ella seguía preparando, por ejemplo, ya lo que iba a ser el segundo plato, o el segundo tiempo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Uno, ya lo habías platicado antes de que empezáramos a grabar, Andrés, justo, ¿no? Uno dentro de esta comodidad, dentro de no sé si esto es cultural o no, no sé muchas cosas, pero tampoco me atrevo a cuestionarlas o a intervenir directamente. Dices, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, voy a empezar a comer y no voy a detener la acción y voy a decir, oigan, todavía falta ella. Un segundo. Entonces empezamos a comer, ya en algún momento ella se incorpora. Ya después prácticamente de haber servido todos los tiempos, seguimos comiendo, terminamos de comer y pues vienen los trastes, que también va lo mismo. Yo al menos tengo esta idea de, bueno, estoy en una casa ajena, las personas de esta propiedad prepararon o alistaron comida para mí, pues lo mínimo que puedo hacer es al menos ofrecerme para lavar los trastes. Voy aquí sí lo intento, independientemente de, antes de esperarme qué es lo que
se esperaba culturalmente de mí, me dice, no, o sea, no te corresponde, ¿no? Y en su momento no me cuestiono, ok, ¿es porque soy el invitado? ¿Es porque soy hombre? ¿Es porque soy menor? ¿Por qué es, no? La verdad es que no lo hago en su momento. Pues bueno, de nuevo, segunda ocasión, aceptas esta posición cómoda y simplemente te quedas ahí, ¿no? Me quedo ahí. Pasa la cena, pasa la comida, pasa todo esto. Y ocurre otra situación similar en la que estábamos viendo la televisión, el papá y yo, y empezamos a tomar, así. Sake, cerveza, un poquito de todo. Y mientras estamos realizando este acto de beber, está también... De bebesión. De la bebesión. Está la mamá al pendiente, ¿no? Como desde este espacio como dedicado más hacia la cocina, comedor. Y de repente es como, ¿no se les ofrece un ramencito? Y va lo mismo. O sea, tercer strike, dices, bueno, es que no sé si soy el anfitrión, no sé si soy el invitado, no sé si es esta posición de soy menor. Es porque ese es el rol. Y de nuevo se acepta, ¿no? Y es una serie de eventos que uno podría decir, bueno, tal vez es la hospitalidad, tal vez es la cuestión cultural, es lo que sea. Pero de repente empiezas a ver que este tipo de roles que se esperan, de momentos, de comportamientos durante las comidas, durante muchas otras actividades cotidianas, se repiten incluso en otras circunstancias. Y entonces ya dejas de empezar a ver esto como, bueno, no es que soy el invitado, es que muchas de estas cosas sí se realizan de tal o cual forma. Entonces, pues de entrada me viene a la mente estos ejemplos de darme cuenta, tal vez no de la mejor manera, no de una manera muy crítica o muy reflexiva, pero de darse cuenta que había algo ahí de lo que yo, no solo por tal vez ser ilimitado, sino por tener esta cuestión de soy hombre, no estoy haciendo o alguien está haciendo por mí. ¿Por qué? Esa es la posición. O tienes que ejercer. Exacto. O tienes que ejercer un rol, ¿no? Es decir, sí. tú no puedes ejercer el servicio, tú tienes que hacer la conversación, ¿no? Es decir, en este caso como los hombres pueden discutir, comer, ver la tele, platicar, generar, crear. Aquí en este caso, tú como eres hombre, tú no tienes que servir, ¿no? No te toca, no se espera eso de ti, se espera otras cosas. Y sucede, ¿no? Si choca, así, o sea, sale, pues aparece y que es lo que habíamos platicado antes, ¿no? Antes de entrar en vivo, bueno, casi en vivo, antes de entrar, que no es que no suceda, ¿no? O sea, no es que no suceda necesariamente en México, porque pues de alguna manera aparecen, yo puedo pensar en la casa de mi abuela, ¿no? En la casa de mi abuela y ahí allá cerca de Acámbaro, en el rancho, es muy así, ¿no? Muy así. Sin embargo, siempre desde niño me acuerdo que había una voz que me decía como, nada, ni madres, tú te levantas y lo haces tú, ¿no? Pero eso no implica que la familia de mi padre y los padres de sus padres y así se hubieran criado de una manera diferente y hubieran generado esa idea de que ese era su rol, ¿no? Es decir, mi rol es hacer esto, ¿no? Al final yo voy a hacer esto es lo que me corresponde a mí. Y seguramente en ese sentido creo que yo me considero que he tenido la fortuna de agarrar, o sea, de tener una influencia por otro lado. Pero al llegar aquí justamente pasa eso, ¿no? Que me da la sensación de que llegamos a una comodidad, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta de que, güey, un segundo, esto está raro, pero pues aparentemente está muy cómodo, ¿no? Y en qué sentido estamos dispuestos a irrumpir esa comodidad, ¿no? Para disponer de un ejercicio de reflexión, ¿no? De preguntar, oye, ¿por qué? ¿No? Es decir, qué incómodo tal vez sería como de, señor, ¿por qué usted no está lavando los trastes? Cállate, pendejo. No, tal vez un bofetón ahí o quizá no. ¿Quién sabe qué te contestaría, no? ¿Por qué no estamos esperando a la señora para comer? ¿Por qué nadie más va a lavar los trastes, no? O sea, es decir,
O por qué simplemente lo haces, ¿no? ¿En qué sentido no rompimos esa comodidad, ¿no? También es interesante, es un tema también que se aparece, muy cabrón. ¿Tú, Momo, Ah, cómo lo ves? me he quedado reflexionando con lo que ustedes dos han dicho. Am, me quedé mucho con esta parte de la comodidad. Porque creo que aplicándolo a este ejemplo que acaba de decir Diego sobre, bueno, pues es que yo soy una persona invitada, o sea, hay como esta recepción por parte de esta familia, ¿no? Y ahí puedes observar tú esos roles específicos que no conoces, cuál es el límite entre los roles y la atención que te dan como una persona invitada, ¿no? Ujú. Y lo raro que sería como persona invitada decir, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está sucediendo esta situación de que ella no ha comido nada de lo que ella ha servido? O sea, ¿en qué momento va a comer ella? O sea, en el ejemplo de Diego, ¿no? Porque ahí estarías tú como introduciendo una situación incómoda o un cuestionamiento incómodo hacia algo que podría ser el deber ser o el pues es que así pasa y esto es normal, ¿no? Me remite mucho a una Sí. situación, es un poco chistosa y era también cuando estábamos cuando yo estuve con esta familia al mismo tiempo que pues Diego, o sea, que nosotros estábamos con las familias. Eh, a la hora del desayuno, ya que estábamos más en confianza, sobre todo con el hijo mayor, ¿no? Que ya platicábamos más, o sea, más relajados, no era con la misma timidez que al principio, porque sí hay como que tarda un poco de tiempo para que exista esta apertura y pues ya haya confianza. Y pasaron como 2 días, bueno, un día y medio. Y estábamos desayunando y había pollo, entonces en el centro, entonces yo estaba como agarrando un poco del pollo que estaba en el centro y como llevándolo a mi plato y en ese momento o sea, este vato me dice, oye, pero no agarres mucho porque es muy caro. A mí, a mí me dio mucha, o sea, a mí me dio risa, obviamente, internamente, porque ahí estaba la familia, el papá, la mamá y la hermana menor, pero también me quedé pensando en, más bien esto se trata de, o sea, tal vez esto se trata de, o sea, yo ya pasé como la porción que me correspondía y una porción un poco más abundante iba para la contraparte masculina, ¿no? O para el papá. Yo en realidad no pude notar la dinámica que sucedía con la madre en ese como momento específico, pero sí noté que más bien o sea, ese comentario iba relacionado a hay que dejarle una porción a esta persona, ¿no? Y pues resultaba ser el papá. Y creo que Mm. puedo conectar estos puntos ahora que comenta esto Diego. Y, y no sé, en la segunda vez que estuve en Japón y que también me quedé con una familia, am, yo ya fui un poco más proactiva en el sentido de, no, pues voy a ayudar en la cocina o voy a ayudar como en la limpieza y así. Y si yo me encontraba con barreras como muy claras de, no, 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 es que esto no te corresponde a ti. Am, y, y como la respuesta era es que me corresponde a mí y esa respuesta venía por parte de la madre en esta familia, ¿no? Ujú. Y si yo, o sea, yo como más en confianza, obviamente no hacia la familia, pero yo hice un comentario de, oye, pero ¿por qué yo no pude ayudar en este sentido? Y, o sea, solamente me respondieron con, es que así son las cosas, o sea, así es el orden y así sucede y creo que me remite mucho a lo largo del chisme de Cento hemos platicado sobre estas reglas que no están escritas, estas convenciones que no notamos hasta que las vivimos ahí y que están como muy instaladas en la realidad.
y en la vida diaria, en las familias, a nivel laboral, con amistades, en relaciones afectivas o pues social en general, que no es hasta que la cagas un poquito que te das cuenta de cómo cómo es la situación o cómo es el deber ser, ¿no? Y no sé si esto lo pudiéramos conectar con el tema que tú al principio mencionabas sobre las masculinidades, pero sí hay una relación muy específica sobre, o sea, este es como el lugar de el rol femenino y el rol masculino va más relacionado con el recibir, ¿no? Y está muy enfocado en lo doméstico. O sea, creo que también hemos hablado, o sea, hasta ahorita, de experiencias como en el ámbito doméstico, pero si nos vamos al ámbito público, ahí encontramos más presencia masculina. Sí. Que creo que puede suceder, o sea, eso se replica también aquí en México y en casi todas las partes del mundo. Todo el mundo casi. Pero cómo las masculinidades se manifiestan de forma distinta, ¿no? Sí. O sea, ahorita que tú estabas, ya no me quiero desviar muchísimo, pero cuando en esta introducción de el show sobre cómo estos dos vatos que estaban más o menos compitiendo por el afecto de la protagonista, en muchas ocasiones pasaron barreras de consentimiento muy claras, ¿no? A lo mejor no estaban ahí escritas, no se expresó verbalmente esta barrera de consentimiento, pero pareciera como que este ejercicio del poder de la masculinidad va relacionado con qué tantas barreras de consentimiento puedes, o sea, que no son verbales, puedes pasar mediante tus encantos o mediante como este ejercicio del poder de expresar la fuerza o expresar, no sé, ya me estoy desviando mucho. No, o sea, yo creo que va completamente... No, al contrario. Exacto, porque justo es esta conexión entre, o sea, ¿hay alguna diferencia? O me pregunto, entre qué se está esperando de esta figura masculina en Japón, qué se está esperando de esta figura masculina en otras partes. Al menos nosotros, bueno, tal vez tenemos la experiencia conjunta de México, Japón, algunas otras partes. Y creo que está muy interesante así como pones esta, no sé si podría ser una escala de cómo medir la masculinidad en barreras que se van rompiendo, barreras de consentimiento que se van cruzando. Me parece muy interesante esa parte, ¿no? Ese fue como un patrón que pude identificar. Es muy machín porque ha roto. Sí, es que sí parece muy... Porque más es lo que dices, o sea, es como en esa estructura, por ejemplo, de la casa, que a mí lo del hogar, o sea, esa oportunidad de traspasar la barrera, los muros, pues, me parece muy interesante porque en general la casa es algo invisible, o sea, precisamente hay algo muy visible que está normalizado y que como normalizado se vuelve muy poderoso y tal vez muchísimo más violento. Al mismo tiempo está pasando algo dentro de la casa que no podemos ver, ¿no? O sea, que cuando venimos, por ejemplo, de paso, transitamos, sí nos podemos llevar toda esa experiencia de fuera, ¿no? Pero nos falta contrastar con lo que pasa dentro de la casa y cómo participamos dentro de esa dinámica. Y en ese aspecto me parece eso está muy locochón. O sea, sí hay una dinámica muy poderosa en el sentido de que se espera algo de nosotros, así no lo ponen, pero quien dicta qué se espera de nosotros, pues al final, de alguna u otra manera, son otros hombres, ¿no? Otros hombres han dispuesto qué se espera de nosotros como hombres en ese aspecto, ¿no? Entonces, de ti se espera que esperes la comida aquí sentado, ¿no? De ti se espera que no te levantes a lavar los trastes. Probablemente de ti se espera que no sepas cocinar. Se espera que no limpies, se espera que no hagas esto. Lo digo porque... Se espera que te comas la mejor pieza de pollo, güey. Se espera que comas un chingo, se espera, o sea, como que ya estás lleno, mames, ¿no? Y es como, güey, qué niña, ¿por qué no comes más? ¿No? Pareciera, o sea, así se dice, ¿no? Y hay una expresión que se llama memeshi, por ejemplo, que se escribe con el carácter de mujer, o sea, se repite mujer y she, y eso es la forma en la que se le nombra dentro del lenguaje a las personas o a los hombres
que tienen actitudes femeninas clasificadas en lo femenino, ¿no? Y en ese sentido no resulta una palabra dicha en forma de halago. Es decir, cuando alguien te lo dice, posiblemente la intención de esa persona no es halagarte, sino lo contrario. Lo cual seguramente es hipervenenoso y es como, pinche banda. Estoy que no impactada. es exclusivo, volvemos a eso. Que volvemos a eso, no es exclusivo de Japón, es algo que pasa en muchos lugares. En este caso, porque pues, el centro en el que estamos aquí sucede aquí y sucede en ese contraste, ¿no? Pero es en el momento en el que, por ejemplo, en las reuniones de Año Nuevo, siempre se junta, pues eso, mucha familia, ¿no? Y pues, es esperado, por ejemplo, de la anfitriona del hogar que ella sea la persona encargada de servir todo, ¿no? Y una frase, por ejemplo, muy común que yo me he topado, tenemos otra banda, es como, me ha tocado, pues he tenido chance de pasar varios años nuevos, ¿no? Aquí en Osaka y en varios hogares, y la frase siempre es como, es que mi mamá va a estar bien ocupada, güey, porque es año nuevo. Y es porque pues tiene que hacer un chingo de preparación antes, durante y después, ¿no? Y cuando estás ahí dentro, de repente es como, ves que muchas cosas están pasando, de repente aparecen platos frente a ti, de repente se van, de repente ya alguien en algún momento extendió un futón en un cuarto y es como, güey, ¿quién está detrás de todo esto? Y pues claro, hay alguien que lo está haciendo, pero la cosa es que en el momento en el que tú dices, pues yo voy a ayudar, ¿no? O sea, no por, ay, qué pena, como qué molestia porque me están aquí, está atendiendo, no, sino también porque lo quieres hacer, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, es como, güey, yo quiero cocinar porque quiero saber cómo se hace eso. Ah, es que a mí sí me gusta hacer eso, sí me gusta ponerme a limpiar, está chido, como güey, yo sí quiero ayudar, ni siquiera es ayudar, es que yo sí lo quiero hacer, pero es como, no, siéntate, ¿a dónde vas? Siéntate, no, a ver, me estabas platicando, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y así, y es como, ¿por qué yo no puedo hacer eso? O sea, porque yo no tengo esa oportunidad, o visto desde otro lugar, ¿en qué sentido usted cree que tiene todo el derecho de permanecer aquí sentado y no hacer otras cosas, ¿no? Y eso es tal vez visto desde aquí, ¿no? En este momento, pero en otras cosas que aparentemente están destinados a lo femenino, entonces tú caes en esa parte, ¿no? Como de, ese güey es bien memeshi, ¿no? Es bien así. Y pues está culero, o sea, es parte de esa construcción que se va haciendo, ¿no? Y se va desarrollando. Y creo que choca justamente en lo visible con algo que me parece también muy, muy locochón. Alguna vez, una de esas cosas que me dejó como de, no mames, no mames, qué loco. Fue la primera vez que vi una tienda gigantesca de maquillaje solo para hombres, por ejemplo. Y fue como, güey, qué locochón, porque ¿en qué sentido existe esta palabra? Y a la vez existe este estándar, ¿no? O sea, esta especie de, esta es la belleza hoy en día hegemónica, ¿no? Es un hombre que se ve así. Y veía que aparentemente, por ejemplo, después de, pues claro, de la burbuja económica que detona en Japón, al finalizar el periodo Showa, pues hay una recuperación lenta y es decir, las cosas van cambiando un montón. Hay una historia que dentro de ese margen, dentro de este contexto que pues mucha banda perdió el trabajo y esa banda sabía que lo que a esas personas les correspondía como hombres era trabajar y de repente yo creía que mi chamba como hombre era trabajar y ya no tengo trabajo. Pues ahora qué pedo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? Y aparentemente eso, a partir de ahí empieza a desprenderse muchas otras formas de percibir esto, ¿no? No necesariamente como una aceptación hacia otras formas de masculinidad, sino simplemente como una forma de desarrollar masculinidades que ya no embonan dentro de la esperada. Y dentro de una de esas historias, pues es esto, ¿no? Esa banda que empieza a perder el trabajo y tiene que encontrar otras maneras de seguir viviendo, de encontrar en qué modo pertenece a este entorno. Una de ellas es un sujeto que dice como después de tener pues, a mi hijo y pasado un rato, un día me enfrenté con que mi esposa me dijera como el hijo necesita también un padre. Y fue como de, no mames, o sea, ser hombre también significa ser padre, güey. ¿Qué pedo? Eso no me lo dijeron, güey. Eso, güey, ¿eso en dónde viene escrito? Yo, pues, ¿qué hombre no es trabajar y ya? ¿Qué hombre no es consumir X o Y productos? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿No? ¿En qué sentido? Y eso estamos hablando de la década de los 90, ¿no? Empiezan a generarse otras formas. Y me llama mucho la atención justo eso. ¿En qué momento se llega a
a esto que por un lado pareciera ser así que te digan, memeshi, güey, en una forma despectiva, embona con este otro estándar hegemónico de belleza donde aparentemente desde la visión hegemónica de lo occidental resultaría femenino, ¿no? El usar maquillaje y así. Cuando, solamente si lo revisamos y lo contrastamos con la historia vista desde una extensión horizontal, parecería perfectamente común, ¿no? El maquillaje en hombres, es decir, que es como que tiene raro eso. Sin embargo, cuando tomado desde justamente desde ese crecimiento, desde esa forma de verlo muy occidentalizada, a mí me brincó la primera vez que lo vi. Después lo digerí, ¿no? Y fue como lo empecé a entender, empecé a preguntar, oye, ¿qué opinas? Y así, ya. Pero de bote pronto fue como, órale. No sé si a ustedes les pasó algo así, por ejemplo, con la depilación de ceja, con el maquillaje, con en general el rechazo al vello, o sea, todo este tipo de cosas que son más físicas, ¿no? Y mucho más visibles. Siento que, por ejemplo, o sea, solo para saber si estoy entendiendo, porque creo que aquí hay como dos temas. Uno es, o sea, la masculinidad hegemónica que se estaba planteando desde Japón en estos años donde, pues, el ideal masculino es alguien que tenga un trabajo, ¿no? O alguien que tenga, o sea, que esté en la fuerza laboral y que pueda proveer, sí, ¿no? Que, pues, es bastante tradicional. Y todavía es. Ajá. Y todavía lo es. Y que cualquier cosa que diste de esto podría caer en como... o sea, bajo comentarios como memeshi, ¿no? Pero mi duda es si el tema del maquillaje o como estas aproximaciones al vello facial o al vello corporal también se asocian con lo memeshi o más bien es como una resignificación de la masculinidad, porque entendiendo que existen muchas masculinidades y sí existe una hegemónica, ¿no? La que dicta el deber ser, como que se esté desprendiendo de una nueva masculinidad en donde sí pueda haber como una expresión que vaya relacionada como con la apariencia y pues una aproximación más específica hacia el vello o una expresión más específica, aproximación más específica hacia el maquillaje y tal. O sea, ¿tú crees que esto diste de la masculinidad hegemónica o más bien se esté planteando o se esté posicionando como otro tipo de masculinidad igual de importante que no necesariamente sea memeshi? O como una rama, ¿no? De la masculinidad hegemónica. Ajá. O sea, que hay, o sea, tienes este tronco gigantesco y de ahí se desprenden todas estas otras expresiones, pero que siguen cayendo en esta gigantesca. Ajá. Es que eso está bien, locochón, está interesante porque justo eso, ¿no? Por ejemplo, lo memeshi como tal va más en sí dentro de las actitudes, las formas de ser. No encarna. Debe decir no encarna en lo físico, pues no encarna, ¿no? No está en lo corporal, sino es más bien en las actitudes, en los roles, está más asociado con el rol. Entonces, en ese caso, esta parte física, digamos que esta parte más estética, no termina de embonar ahí y más bien se empieza a desarrollar como una extensión más de lo mismo, porque al final este mismo sujeto que en apariencia irrumpe con ese estándar hegemónico, con esa cosa que dices como, hey, ¿en qué momento tú? Esto no es lo que yo había entendido como belleza, ¿no? Y este mismo sujeto que aparentemente está irrumpiendo es el mismo sujeto al que le están guardando el pollito para el rato, es el mismo sujeto que tampoco va a mover una mano para nada, ¿no? O sea, es la misma persona, simplemente en apariencia física luce diferente, ya ha generado una resignificación estética nada más. Pero más allá de eso, cuando nos vamos a la profundidad de esa estructura, tampoco la está modificando enormemente, que sí genera un espectro, sí genera un ruido, pero me da la sensación de que ese ruido se genera más bien hacia otros lados, o sea, afuera, porque por ejemplo es complejo, pero que yo creo que la influencia que ha tenido en sí lo occidental no se limita, y lo hemos discutido en otros temas, por ejemplo, y para mí se desarrolla mucho en el seminario en el que tengo chance de participar, pues lo occidental no necesariamente México no es occidental, ¿no? Estamos muy occidentalizados,
porque así ha sido el poder hegemónico desde hace mucho tiempo, sobre todo después de la guerra con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero en ese aspecto también Japón está hiperoccidentalizado. Entonces creo que en ese aspecto toda esta idea del maquillaje y esta otra forma, digamos, estética del consumo de lo masculino, sí llega a irrumpir esa forma occidentalizada. Pero si lo vemos desde algunas perspectivas de Asia, porque no todas, que eso también lo hemos dicho, Asia es inmenso. Hablar de Asia no es hablar de Japón o de China o de Corea, ¿no? Es como nos estamos desvaneciendo un montón de lugares, de regiones, de geografías. En este caso, en el sentido de Corea o de Asia, o por ejemplo el K-pop, que ha llegado con mucha fuerza, pero incluso también del pop japonés interpretado por hombres, parecía que es normal, o sea, es parte de. Como, pues la pregunta es como, ¿por qué no habría de estar maquillado? ¿No? Como, oye, ¿por qué no se va a maquillar? Pues es parte de, ¿no? Pero embona en un círculo, también me parece interesante porque embona solo en un círculo artístico, ¿no? Es decir, mientras esté justificado que estés maquillado, está bien, ¿no? Mientras esté justificado que utilices que te veas así, está bien, porque eres cómico, porque haces comedia, porque eres artista, porque eres le llaman talento, ¿no? Esta banda que aparece en la tele para conducir o a decir sandeces en la televisión. Pero si tú eres una persona de a pie, de la calle, entonces no se justifica que estés maquillado, o sea, tú no puedes entrar a este grupo específico de personas que sí se les permite. Y eso también me parece muy interesante, ¿no? Porque es como para unas personas sí, para otras no. Y aplica para muchas otras cosas. Ahorita que pones estos ejemplos de cuáles son tal vez los estándares permitidos sin cierta justificación para estas personas públicas y para la banda de a pie, pues ahí también entran, por ejemplo, ciertos cabellos teñidos, entran ciertas actitudes, cierto vocabulario, tatuajes. Creo que también cambia mucho, ¿no? Esta vara con la que tal vez a veces se mide a la banda de a pie y a la banda talento. Sí, sí lo creo, sí lo creo. O sea, en general, me ha pasado de preguntar, porque soy muy preguntón, ¿no? Y es como, oye, ¿y por qué eso? Oye, ¿y eso qué pedo, no? Me interesa saber, es como, oye, ¿qué pedo? Y muchas veces, claro, la respuesta es como, pues no sé, o sea, no sé, nunca lo he pensado, no sé, deja de preguntar, qué chingada madre. Pero una de esas cosas que sí brinca mucho y que aparece mucho es justo eso, pues es que, no, es que, pues es que es cómico, o sea, es porque hace comedia. Es que es artista, pues es que está en un grupo de K-pop, o sea, en ese aspecto sí. No, en esa emulación sí, y cuando estás en esa élite, sí, pero cuando no, me pasó, hace, por ejemplo, estando en otra de esas, por ejemplo, fragmentaciones provocadas después de la burbuja, pues es una banda que aparentemente regresa hacia lo nacional, en in extremis, dirían, y pasó si has hecho en el chisme pasado, pues y sigue en Instagram y así, pues habrán visto estas protestas ahí en Osaka respecto a la exposición sobre libertad de expresión y demás. Y me tocó ver en medio de esas protestas había una persona transgénero que era parte del staff de la exposición de libertad de expresión. Y entonces estaban dando cuenta que lo que hacía el staff era contener un poco el acceso de las personas hacia la exposición, hacia el edificio. Y me resultó muy impactante que cuando se acabó la exposición, que terminaba a las 4, pues la banda que estaba protestando en contra de esta expo, que mostraba varias piezas relativas a el tema de mujeres de confort, pero también al imperialismo japonés en Asia. Cuando esta banda se acerca hacia el edificio, cruza la calle, se acerca para empezar como a hacerse más bien de palabras y un poco violencia, no un poco, mucha violencia verbal. Pasa este sujeto, el staff, y le dice como de, hágase para atrás, ¿no? O sea, no puede acercarse al edificio. Se le dice un buen pedo. Y el vato le empieza, mames, güey, le empieza a decir hasta lo que se iba a morir. Pero no se lo dijo porque le estuviera diciendo, oye, no puedes cruzar para acá. Porque ya, no es algo que ya se había dicho, es algo que otros staff habían dicho también. Sino que era más bien por lo que él estaba viendo, o sea, por la persona que no le cuadraba a ese güey. Y una cosa que le dijo fue eso, le dijo Memeshi. Y ahí fue como me cayó el 20, como de, ajá,
O sea, como, chis mariachis. Y pues a veces al mall, porque salió otro staff a defender ahí como, güey, cierra el hocico, perro, ¿no? Así le dijo en japonés. Y se empezaron a armar ahí los sacamocos, los soplamocos. Estuvo muy intenso, güey, muy intenso. Y es eso, o sea, y me parece algo muy interesante en el sentido de que yo como tal no puedo realmente entender la profundidad de lo que ese staff estaba pensando. O sea, o cómo se identifica él, cómo se siente, qué piensa. No, al final no lo puedo entender. Tampoco puedo entender lo que pasa por la cabeza de esa persona. Es decir, hay una particularidad en cada postura y la perspectiva que nos estamos generando a partir de todas las experiencias. No solamente en el contexto del Estado-Nación asfixiante, sino en muchas otras experiencias. Sin embargo, eso fue muy visible. Ese rechazo me pareció inmediato, o sea, me pareció evidente. Sin embargo, tienes a una cantidad impresionante de justamente personas que aparecen en la televisión que físicamente se ven idénticos, ¿no? Y que aparentemente tienen todas las mismas cualidades estéticas que la persona a la que ahora mismo estás insultando y estás a punto de golpear, ¿no? ¿Y qué se diferencia? ¿Por qué aquella sí? ¿Por qué esta no? Y parecía que es la excusa de, no, es que está en la fama. Y se asemeja un poco con el teatro, al final, dentro de toda la industria teatral antiquísima del Japón, era algo muy común, ¿no? Llegó a pasar, pues claro, después de borrar a las mujeres del teatro kabuki, estos hombres que interpretaban papeles de mujeres, ¿no? Y a la par también están estas obras de teatro donde mujeres interpretan papeles de hombres. Tampoco es algo extraño, no es algo extraordinario, pero algo está pasando que precisamente en la banda de a pie es un rechazo tajante, ¿no? Y es un rechazo precisamente del poder hegemónico. Entonces, no sé, es interesante, es locochón, como observador es locochón, está locochón. No sé cómo lo ven. Y además de ser un rechazo es pues discriminatorio al final, ¿no? O sea, el hecho de establecer como estándar que no se verbaliza, pero que ahí está respecto de, ok, yo acepto, o el público en general acepta este tipo de disidencias o expresiones de género que vayan más allá de como este binarismo, pero únicamente si esto se puede manifestar o representar en el arte, ¿no? O en el entretenimiento, pero si es en mi vida diaria, ahí es donde sí pongo el límite, porque no quiero que la persona que me atienda en o sea, digamos, o que me reciba en este museo, personifique esas disidencias o esa como o ese como distancia hacia lo binario y más hacia lo fluido. Sí. Y es justo en todas las ficciones, se me vino a la mente Ranma. Es 1001 personajes, ¿no? que aparecen dentro de este tipo de construcciones ficticias de manga, de anime, en donde también, o sea, muchas veces pareciera, ¿no? que esta cuestión de lo masculino femenino pues está literalmente oscilando todo el tiempo. Al menos pongo el ejemplo de Ranma porque también llegó a México y tal vez muchas otras partes de Latinoamérica que ubican esta serie, este manga. O sea, es literalmente esta persona que con el agua se convierte, o sea, empieza a modificar, ¿no? el género. Fluido. Exacto. Como el agua. Y es como, bueno, a ver, o sea, estas construcciones aquí en la caricatura están muy bien. Y mira, qué chido, ¿no? O sea, ahí está Ranma y lo que tú quieras. Pero no me pongas tantito de esto en mi día a día porque entonces sí voy a brincar, ¿no? O sea, eso es lo que empieza a saltar mucho. ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué aquí no? Y hay ejemplos muy extremos. Ahorita estamos con Ranma, pero que ni empecemos a hablar de los caballos porque... Que híjole, agárrame. Pero antes... No, y eso es que ahí se cae. No, es que cabrón, qué pedo. Pero dentro de, por ejemplo, incluso la misma serie de Ranma, me parece tan interesante que, por ejemplo, no solamente hay que entrar Ranma tiene que entrar al Sento
para revitalizarse, sino que dentro de todo, cuando parte de un rol a otro, si te fijas, no solamente físicamente cambia, sino dentro de todo hay una sociedad entera que lo empuja a cambiar, o sea, a cambiar su rol, o sea, toda la forma en la que interactúa con el resto, porque creo que no es genuinamente que nazca de él, o sea, no es como no es el personaje quien ahora es mujer, ahora voy a empezar a actuar como se esperaría de mí como mujer, sino es la sociedad misma quien poco a poco lo empieza a moldear. O sea, le dicen, ponte esta ropa, ¿no? Sí. Cuando eres mujer, ponte esta ropa. Cuando eres mujer, actúa así, actúa así, ¿no? Y creo que eso o sea, resulta interesante. No sé si fíjate que no he hablado, no he tenido chance de hablar con Takahashi Rumiko últimamente. hemos cotorreado. No sé si esa era su intención precisamente con Ranma. No lo sé. Pero creo que ella es una de esas personas que trabaja de una forma muy interesante en el manga. Tiene un montón de historias, de historias cortas, de buenos cortos, en manga, que trabaja mucho eso. O sea, eso que profundiza un montón en esos roles. Pero aún así, al público, no solamente japonés, sino público en general, tampoco se le da... O sea, la cuestión de Ranma es una cuestión externa. Y creo que eso también es importante. No es que nazca de sí empezar a cambiar o fluir con el agua. O sea, se supone que cae en un pozo que estaba maldito y ahí se había muerto una morra. Y dices, a ver, o sea... Además en China. Exacto. Esa fue una circunstancia externa. Porque esos pozos no hay en Japón. O sea, en China. Y habría que ver, porque, o sea, también... O sea, se puede decir, no, sí, o sea, es que ahí está la vanguardia y todo. Pero también en algún punto, y sobre todo al inicio de la serie, a mí yo lo interpreto como hasta un castigo. Porque sí, es una maldición. Es una maldición. Porque estás equiparando... Y se trabaja así. Exacto. Como que ese pareciera ser el discurso. Al menos al inicio, insisto. Porque estás equiparando... Porque estás equiparando justo la situación de Ranma, que cayó en este pozo donde había fallecido una mujer, pero al mismo tiempo un güey cayó en un pozo donde se había muerto un cerdo, una mamá así. Y entonces estás equiparando convertirse en un cerdo, convertirse en un panda, con convertirse en una mujer. Y es como, chinga. Sí. O sea, también hay que ver esa otra parte. Sí. No sé si del todo es como, la expresión del género de todo su... Hay muchos mensajes ahí y me generan ruido. Y aquí mi pregunta, pero en este caso, hay ocasiones donde se personifica una masculinidad hegemónica y después cuando no. O sea, se puede ver esa distinción, o sea, como ese acercamiento hacia las masculinidades, hacia cómo el personaje fluye. Yo diría que sí, así de entrada. Pero creo que es muy interesante. O sea, que nos pusiéramos a revisar un capítulo y empezáramos a ver todas estas expresiones así. O sea, como en lo particular. Sí, yo de entrada diría que sí. Chisme de Ranma. Chisme de Ranma. Episodio 7, temporada 2. Reaccionando. No mames. Muy bien. Lo que le dijo. ¿Sabes qué pasa? Sí creo que aparece muy... Sí, claro, o sea, yo no estoy seguro, es por eso, ¿no? Como no estoy seguro hasta qué punto, qué intención hay, y creo que eso es algo también muy modernillo, en el sentido de que una de las aproximaciones que intentamos tener es la intención del autor, ¿no? El autor, ¿qué estaba buscando aquí? Si tal vez dejamos de lado, si no nos preocupamos por ver o pensar en Rumiko, si solo empezamos a despellejar la serie como tal, creo que podemos verlo desde esas dos posturas. O sea, es decir, al final está ahí, y yo creo que el hecho de que lo ponga, o sea, que abiertamente se esté hablando desde esa perspectiva como es un castigo, ¿no? Parecía un castigo, de entrada ya lo está verbalizando, ¿no? Y eso también es algo diferente. Pero creo que en lo que decía Momo aparece algo muy interesante, y es como, creo que desde el capítulo 1, si alguien cumple con todas esas masculinidades hegemónicas, es la familia, ¿no? Esa institución tan sagrada, ¿no? Es como la familia es la primera que cuando llega Ranma está el papá y es como de tengo 3 hijas, como no mames, tengo 3 hijas, pues ya viene Ranma por fin, a ver quién, no mames, a ver quién se casa con una de ellas. Chale. Pues casi está, te lo juro, así, solo hace falta ver el capítulo 1. Sí. Y es a ver, ojalá se puede casar con la Kemi,
no, la Kemi ya está mayor, ya tiene 18 años, porque además tiene 18 años y ya está mayor, o sea, no, pues, pero bueno, pues, si no, ahí está la Akane de solo 14, es la edad perfecta, ¿no? Y creo que, pero creo que es eso, o sea, pero creo que a mí me parece una forma muy, sí, muy tajante de ponerse en Ranma, es decir, me parece intencional, no necesariamente como algo, como de que, pues intentó retratar ella estaba retratando, digamos que el paisaje que ella vio y sucedió que esto nos encontramos. Y no creo que sí hay una intención muy clara de hacerlo visible, ¿no? De externarlo y de irrumpir al menos con la palabra, ¿no? O sea, de verbalizarlo. Y creo que eso me parece interesante, pero a la vez hay un montón de cosas que pues, sí sale un montón de carnita que habría que ver desde otra postura y ver la parte, ¿no? Que ya lo haremos ahí en Chisme Cento reacciona a Ranma. Episodio 2. Sí. Mira, al menos no son caballos, güey. Pero que esa es otra. Y que voy para allá, voy para allá. Pero No. Lo que habíamos hablado también es como todas estas figuras, ¿no? Que se esperan es decir, que nos van de alguna manera moldeando, ¿no? Es decir, más recientemente el universo Marvel y el universo DC y toda la banda de superhéroes, ¿no? Como si se esperara de nosotros que así tenemos que lucir, ¿no? Es decir, así hay que verse, así es como luce un superhéroe. De otra manera, pues no embonas, ¿no? Y es decir, la industria cultural va generando un montón de toda esta perspectiva. Una de las tantas cosas que aparece mucho, por ejemplo, en el manga, en el anime, y que es repetidísimo, es lo que justamente lo que decía Momo, ¿no? Se puede medir en una escala de cuánto transgredes. Y una de esas cosas es el cabedón, ¿no? Esta cosa de, digamos, de poner contra la pared a alguien, ¿no? Ya de violentar así a alguien. Y que lo habíamos discutido también por fuera, como en qué momento se puede relacionar esto con que haya, por ejemplo, pues vagones exclusivos para mujeres en las ciudades grandes de Japón y en general muchas otras cosas que en este programa no necesariamente vamos a ir para allá. Sin embargo, esta forma de violentar a las mujeres como una construcción del héroe masculino aparece un montón, y no solamente en ese cabedón que hace referencia a la pared y al golpeteo, ¿no? O sea, justo es que parece como un albur, entonces habría que nada más así de entrada tal vez hacer el paréntesis. Voy a entrar ahí. Cabe es justo el muro. No, pues es en serio. Y tenemos al famosísimo Nurikabe de Gegege no Kitaro. Mi fantasma favorito. Yokai es una pared, literal. Parece una galleta salada. ¡No! Pero bueno, justamente en esa violencia, es muy, muy, muy normal. Y yo me acuerdo de una de las tantas lugares donde se veía el mítico Dragon Ball, ¿no? Y el maestro Roshi. Son esos ejemplos, ¿no? Siempre ahí violentando a Bulma o cualquier mujer. Pero también me aparece, por ejemplo, Yu Yu Hakusho. Me acuerdo del primer capítulo, igual, desde el primer capítulo es como este vato y algo que le levanta la falda a la morra. Y es como de, él se ríe, ¿no? Y ella pues nada, le suelta un bofetadón y es de, idiota, ¿no? Y todos se enojan porque ella se enoja. Es de, ya, no te enojes, esas payasa, ¿no? Y es porque le gustas, ¿no? Seguramente así. Y se va desarrollando esa idea, y de alguna u otra manera, no digo que esa sea la razón, sino que acumula a una serie de construcciones que a la larga van configurando una sociedad que dentro de sus miembros tiene precisamente un problema muy grande con el acoso, ¿no? Con la violencia sexual. Y no me parece aleatorio, ¿no? Ni me parece lejano. Al contrario, me parece muy ahí. Antes de llegar a los caballos, ¿qué pedo con eso? O sea, no sé si te recuerdan como de estas series en general de anime o así y todo este pedo. O sea, no sé si cuando ustedes las veían, por ejemplo, en el Canal 5, en la época dorada del Canal 5, el Canal 7, pensaban, un segundo, ¿por qué está violentando a esta muchacha? ¿Qué le está pasando? O era más bien como de, no, es que cagado. O cómo lo percibían, o cómo perciben eso.
Híjole, aquí creo que, o sea, yo estaría hablando como de una perspectiva súper personal, pero a mí me... La risa fue desde una perspectiva objetiva, impersonal. Ahí estaba hablando por todo México. Por todo zona norte. Por toda la Salando, delegación por toda mi raza. Benito Juárez. Este es mi país y este es mi gente. Y riendo ahí. Y la risa de Momo de fondo. Ay, no, no lo voy a superar, perdón. Creo que estaría hablando mucho desde mi perspectiva personal, pero yo cuando veía esas representaciones donde se personificaban o como que se reflejaban los cuerpos de las mujeres y después había como una o sea, como o sea, se veían como objeto los cuerpos de las mujeres. Y después a partir de como este enfoque se abordaba con humor. Yo me acuerdo, o sea, como en mi pubertad, sentirme muy incómoda porque yo decía, o sea, yo no quiero crecer y yo no quiero que, o sea, que después ese tipo de enfoque o como ese tipo de atención se me dirija, o sea, esté dirigido hacia mí. Como que me dio mucho miedo crecer y que como que mi cuerpo también sufriera cambios y que ya después entonces sería mi turno. Pero esto lo estoy hablando desde mi propia perspectiva y claro que no estoy diciendo que desde que tenía 10 años o 9 años yo era una gran feminista o ni siquiera diciendo que lo soy ahora, pero... Organizando el consejo estudiantil de feminismos en la primaria. Ahí en quinto de primaria, pero yo me acuerdo sí sentirme incómoda y creo que es a partir de la incomodidad que se responde. Y eso también después me llevó y escaló en situaciones, me acuerdo mucho en la preparatoria, donde yo cuestionaba ciertas actitudes, donde yo no podía articular ni siquiera el hecho de que existía una... como el concepto de la masculinidad o el concepto del machismo y cómo se ejerce el poder a través de este machismo, pero solo recuerdo sentirme incómoda y como esta incomodidad después se desarrolló hacia la capacidad de poder nombrar las cosas que me hacían sentir de esa manera y al verbalizarlo darme cuenta que otras mujeres se sentían igual, aunque, o sea, yo sí me estoy remitiendo mucho a esos como primeros pensamientos que yo veía cuando se abordaba como ver los cuerpos como objeto, pero también con humor. A mí me hacía sentir medio extraña, pero no te puedo decir que estaba enojada o algo así, solamente me hacían sentir extraña. ¿Cómo qué pedo? ¿Qué? Un segundo. Sí, güey. Sí, ¿Tú, Diego? Es que si lo pones, o sea, ya lo pones sobre la mesa como tal, es una combinación muy rara. O sea, a partir de este tipo de situaciones, pues que ahora tal vez podemos ver muy claras, ¿no? Como de acoso y crear humor con esto. Y o sea, incluso saliendo del anime japonés, pues es una construcción de comedia que la vemos en muchas partes y no sé, o sea, México, al menos haber crecido en México con ese tipo de programas, ¿no? La Hora Pico y todo este tipo de cosas. Exactamente. Es como... hasta sí, exacto. Si alguien no sabe qué es La Hora Pico, bueno, pues... No lo busquen. No lo busquen, sí, no o sea, busque. no pierdas el tiempo, por favor. Déjalo en el olvido. Exacto. Y es esto, o sea, desde que estamos, o sea, desde pequeñitos, consumiendo todo este tipo de contenidos, se repiten tanto estas fórmulas que acabamos normalizándolas. Y evidentemente, o sea, incluso creo que justo como hombre, puedo decir, en su momento, como niño, pues ni siquiera me brincaban. O sea, eran situaciones que las veía como parte de estos recursos de humor, ¿no? Como, y ya.
Y ya ni siquiera te cuestionas eso. Y creo que eso es muy peligroso en ese sentido, porque vas creciendo y sabes que en Dragon Ball tienes a este viejo rabo verde. Y que viejo rancio. Viejo rancio. Agrio. Y en Ranma también. Sí. En Ranma tienes también güey, que colecciona. Exacto. Calzones. Calzones. Sí, o sea, es esto, o sea, lo ves en todos tus programas, en todas tus caricaturas. Y no digo que eso signifique que en un futuro lo vayas a ver como algo normal, pero tampoco tal vez ya te va a brincar tanto. Y sí me parece muy, muy interesante como que nos pongamos a revisar si este tipo de fórmulas se siguen dando en las nuevas animaciones que ya sabemos la respuesta es sí. Que sí, que sí. ¿Y qué se está haciendo? O sea, si hay un esfuerzo por querer cambiar todo este tipo de cosas, porque muchas veces se habla de modificar todos estos comportamientos, todos estos pues vicios, problemas que hemos ido acarreando, pero tal vez podríamos pensar en atacarlos desde la raíz. ¿Por qué no pensar en caricaturas con perspectiva de género? En general, o sea, muchas cosas que sí se están haciendo, pero que no sé si es la norma. Y los caballos por ahí nos demuestran lo contrario. Yo me acuerdo... Es que creo que pasa... Dime. Perdón. Yo me acuerdo hace 2 años estaba preparando un taller y pregunté a personas de muchos países, incluyendo Japón, o sea, de pues participantes de este programa del barco, sobre cómo notan estos roles de género en la cultura pop, en entretenimiento, en las películas, en la música. O sea, cómo esta distinción se hace y este enfoque varía dependiendo de los países. Y pues sí hay enfoques específicos, ¿no? O sea, se lo preguntamos a una persona de Omán y la respuesta fue muy limitada en relación, no hay una hipersexualización de los cuerpos, puesto que tanto, o sea, en la vida diaria y en los medios y en el entretenimiento no es como algo común o algo normalizado. Sí está disponible, pero, o sea, uno lo tiene que buscar. En cambio, en Japón, a mí me pareció muy interesante que la persona que me respondió habló sobre... había una campaña hace algunos años, bueno, antes de decir de qué era, había una campaña que usaba la imagen de una mujer muy, o sea, muy estilo anime, con muy poca ropa, con grandes atributos e hipersexualizada. Y la campaña era de donación de sangre. Y esa estaba en los metros y en el transporte público. Y ahí hubo una respuesta por parte del público, aunque no sé qué tan grande haya sido, como cuestionando, ¿no? O sea, ¿cuál fue la necesidad de que tú presentaras a este personaje hipersexualizado para una campaña que no tiene nada que ver, ¿no? Y me pareció muy interesante porque en las experiencias que yo tuve en el transporte público en Japón o en el espacio público en general, pues todas las campañas o todos estos materiales promocionales, materiales de comunicación vienen acompañados de un personaje. Y sí es cierto que algunos vienen, o sea, son personajes femeninos, hipersexualizados, pero como mi japonés es muy limitado, en realidad nunca averigüé a qué se refería la campaña, ¿no? Pero pues ahí estaba, o sea, a vista de todos y todas. Que de hecho me recuerda, hijo, de muchas cosas, pero precisamente en el tema de las campañas, por ejemplo, era muy insistente en salir en televisión. La primera vez que lo vi me dio mucha risa el comercial, pero
después se volvió como muy raro. Pero porque abre la escena como una morrita acá que es muy popular, que se llama Kanda. Sale corriendo así, chac, chac, chac. Sabe un güey parado, sale corriendo hacia ese güey. Aparentemente ella lo estaba esperando, sale corriendo hacia él. Y cuando lo va a abrazar, ese güey sale volando así como ¡ah! Como si ella fuera súper poderosa. Y aparentemente era una campaña justamente como de un videojuego o así, como para que bajaras, hicieras como una especie de avatar de todo relacionado a muchos tipos de mujeres. Hicieras tu avatar y el avatar, pues, no sé, hiciera cosas contigo del día a día, ¿no? Digamos que un acompañante virtual. Pero después fue como el primer programa, pero siempre decía como Zuto Isho. Y era como para siempre juntos, ¿no? Y después los comerciales eran como de ella, la misma actriz, aparecía y así aparecía detrás de ese güey sirviéndole, ¿no? Así como el güey iba a buscar como su almuerzo y ella ya lo tenía listo y le daba de comer en la boca, ¿no? El güey iba a imprimir algo y ella ya se lo había impreso y se lo llevaba hasta la mesa. El güey iba a limpiar algo y ella lo limpiaba. El güey estaba haciendo la presentación en su trabajo y ella estaba viéndolo desde afuera de la ventana, así echándole porras. Y entonces cuando todos se le quedan viendo, como de, ¿quién es esa muchacha y por qué está contigo siempre? Ella saca un letrero y se presenta con su nombre, o sea, el nombre de la actriz, y decía justamente Juntos para Siempre, y era promocionando esa aplicación, y salió un montón, o sea, salía en todos lados, salía en el tren, salía en la tele, salía en YouTube, en todos lados. Y, o sea, claro, justamente es parte de esa comunicación, ¿no? Es parte de ese ese bombardeo inevitable, es decir, no hay forma de que no lo veas, ¿no? De que no esté ahí, y la cosa es que es en un espacio para todos, o sea, no está dirigido pareciera a un público particular, solo al público que tenga que bajar esta aplicación, ¿no? Sino me parece que está lleno de mensajes diversos para todo público, para todas conciencias. Y es eso, claro, hace más que reforzar un patrón en los dos sentidos, ¿no? En cómo actuar desde un lado y desde otro, siempre desde un punto de vista muy binario. Eso uno, ahorita haciendo referencia a lo que decías de la campaña publicitaria, el otro, de la parte como justamente de la violencia, ¿no? En esta onda. Yo me acuerdo que como niño, muchas veces, o sea, a mí me generó la idea de que a la persona que a mí me gustaba yo la tenía que molestar, ¿no? O sea, era como la forma en la que yo le decía, o yo indicaba, o en mi entorno de la escuela, era como de, creo que le gustas. ¿Por qué? Porque te está aventando papelitos, ¿no? Porque te está molestando, porque te empujó, porque lo que sea. Y esa era como la forma de decirle a alguien, creo que le interesas, ¿no? De así molestarlo, ser culero. Y, o sea, ser culero en el entendimiento de niños, no ser culero del entendimiento como ya reflexionado 20 años después, ¿no? No estoy seguro que sea una construcción directa, ¿no? De, sí, claro, pues es que veía Rurouni Kenshin, pues claro, o sea, sí salió bien sádico ahí, que con las espadas, no sé qué. No digo que vaya por ahí, solo digo que va aumentando, va sumando, va construyendo uno sobre otro. Y en mi caso, pues lo voy consumiendo, ¿no? Y es como, pues entonces tal vez así tendría que ser, ¿no? Es decir, si hay una persona que me interese, entonces probablemente esta es la forma en la que incluso esa persona va a entender que me interesa, ¿no? Si yo sin saber lo que piensa esa persona, lo que espera esa persona de mí, y simplemente viéndolo como desde esa visión enciclopédica, como así es, ¿no? Y así tiene que ser. En eso relacionado como al tema de la violencia, ¿no? Y particularmente, y lo que les habías dicho, casi que para cerrar este chisme de Sento, hay un anime, no sé si lo han visto. Respecto que se esperaba este momento que se esperaba, güey, la premisa es la imagen del chisme de Sento de este programa. Va a dar el mismo, porque incluso es lo mismo, sale en el primer episodio, es como esta forma de presentar, ¿no? Lo que te espera en todo el show. Hay una serie de anime que se llama Uma Musume Pretty Derby, que ya de entrada el título, pues obviamente es como de un segundo. Es lo que acabo de escuchar, que sería algo así como hija de caballo, ¿no? Es como hija de caballo, el derby de la belleza. Y es como, ¿qué puedes esperar de eso, no? O sea, ¿qué clase de serie es eso?
dos temporadas muy exitosas. Hay muchos de los personajes los han hecho youtubers virtuales. Además de que está el videojuego, está la aplicación, están los bailes, etcétera, etcétera. Es decir, un masivo, güey, masivo, Sí, todo masivo. lo que implica Como casi todo. un anime, exacto, o sea, de éxito. Un anime, sí, un anime de este O sea, corte. vas a llegar de este corte, claro. al convini y tu calpis trae ahí una etiqueta de un caballo Exacto. sexualizado. Exacto, del caballo, porque más tiene nombres de caballo, ¿no? O sea, se supone que son muchachas Sí. que el alma de algún caballo renació en ellas, ¿no? Entonces, su vida está dedicada a competir, pero va muy a la par y le platicamos antes, justamente cuando Momo fue al baño y de repente regresó y ¿qué, hija de caballo? ¿Qué estás haciendo? Mujeres caballo. Mujeres caballo. Coincide, empata mucho con un momento en el que es decir, la economía local, la industria cultural particularmente, busca impulsar el negocio de las apuestas de caballos. Pero ya no solamente que se ha visto como un negocio de apuestas, que antes iba la gente ahí solamente los viejos ácidos a apostar, sino que ya también como entretenimiento, Familiar, ¿no? Es decir, como o sea. quien va al cine o... Sí, casi. Es como quien va a cualquier lugar de entretenimiento, a cualquier parque temático, hoy vas a ver caballos correr, ¿no? Y entonces se está impulsando este deporte que además es exclusivamente de hombres. Y entonces una forma de impulsarlo ha sido con campañas televisivas que invita, o sea, que tiene como estos clásicos talentos jóvenes. Creo que son dos muchachas y un vato, donde están ahí recostados en el pasto y hablan bien chido de las apuestas o llegan emocionados buscando las carreras y así. Y otra de esas cosas que no digo que haya sido creado necesariamente por la industria, pero tampoco lo negaría, es este anime, ¿no? Que es como muy sugestivo, es como, claro, mujeres caballo corriendo para entretener a estos sujetos. Estos sujetos ácidos, ¿no? Por diversión, no por dinero, por diversión. Ojo, o sea, ya es sano, güey, está chido. Y peor todavía, o sea, nada más como antes de que vayas a lo peor, si no es que eso era lo peor. Justo este contexto, ¿no? De Musume, hablamos de hijas. Y ves, o sea, de entrada, o sea, buscas, ¿no? Uma Musume. O sea, son niñas, güey. No, ya ni siquiera son mujeres caballo, que ya de por sí está bastante retorcido. O sea, son niñas caballo, güey. Están corriendo. O sea, es que está mal, güey. Está súper perturbador. Debería ser un video de Dross, Sí, güey. no, Las mujeres No sé, o sea, caballo. Lo más las han visto espeluznante. correr. Y el pianito ahí. O sea, creo que podría ser bien Dross. Pero creo que, o sea, sí, yo no podría decir que es como que está bien o que está mal. Creo que está pasando y seguramente hay muchas perspectivas, ¿no? Y en el sentido de que puede haber alguien que brinque a la defensa de las mujeres caballo y habrá que escuchar qué tiene que decir esa persona. Pero creo que nos habla mucho de lo que estamos viendo, viviendo y de lo que podemos observar en muchos aspectos, ¿no? O sea, en ese sentido me parece muy interesante y yo la vi porque estoy ahora en una casa de huéspedes y el vato que es el administrador de la casa, pues también vive ahí y pues, yo siempre lo veía como, qué sujeto, pero qué agradable sujeto. Y yo normalmente me quedo siempre trabajando tarde, ¿no? Y entonces una vez este vato hay un proyector ahí, entonces se quedó viendo anime y yo estaba trabajando y me dijo, güey, ¿te molesta si veo anime aquí en la sala? Y yo, no, date, güey. Date como magnate. Y sí sé yo como magnate. De repente sale así como de, ¿has visto este anime? Me dice. Y yo, no, ¿cuál? Y me dice, güey, Uma Musume Pretty Derby, güey. Está bien perro, güey. Tío, no sé, güey, no me suena muy perro, güey. O sea, no sé. Y lo pone y fue como de, un segundo. O sea, sí era real. O sea, sí era real. El título es lo que estamos viendo. Sí, güey. Está bien chido porque... Y él fue el que dice, no, está bien chido porque... Es igual que no son carreras de caballo por negocio, güey. Ellas corren por un sueño, güey. Por su diversión, güey. Corren por ellas. Y yo, sí. Sí, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Y como que o sea, sí me dejó como de... ¿Qué estamos viendo? Güey, se echó toda la temporada, la temporada 2 en 2 días, en 2 noches. Y me acuerdo mucho justamente de esa escena, de vato japonés. Me acuerdo mucho de una escena que abre la escena porque me dijo, te voy a poner el capítulo de la temporada 1. Y yo, ándale.
Y la escena uno justamente sale la personaje principal ella no sabe que quiere ser una corredora hasta que de repente, ¿qué pasa? Está viendo una de las carreras y llega un sujeto por atrás. Ella, pues claro, como se esperaría en esta serie, tiene una minifalda. Llega un sujeto por atrás y le empieza a tocar las piernas. Así se las aprieta, ¿no? Y le dice... Entonces ella lo primero que reacciona, porque es una mujer caballo, obviamente, pues le mete un patadón, ¿no? Y sale volando este vato. Y así con la nariz ensangrentada, ¿no? Y ella, no me toques, ¿qué haces? ¿No? Y ese güey así de, no, es que estaba sintiendo tus piernas, creo que podría ser una gran competidora. Güey, es que no debería de ella no darnos sabe risa, que ese güey esto es lo peor. Pero es que me imaginé, güey. Sí, pero o sea, es que es... Porque es como de... Porque es como infame. Porque ella sí es un caballo. Sí es una niña, pero es un caballo. Pero, o sea, no sabes de qué. Sí, porque más... pues sí... Sí, porque además, o sea, no es como... Sí, o sea, ya entra que no hay consentimiento ahí para nada. Pues pero ya ¿hasta qué punto tienes que llegar? Deja tú el tema de las barreras del consentimiento, porque ya lo hemos... O sea, como a lo largo de esta sesión de Sento, hemos platicado sobre... O sea, cómo en el entretenimiento está esta personificación de... Bueno, voy a pasar o voy a romper estas barreras del consentimiento, ¿no? Pero ¿hasta dónde puedes sexualizar las cosas y volverlas como, o sea, estas figuras femeninas, pero también niñas, ¿no? Y hasta qué punto tienes que llegar para decir, lo que sigue, caballos. Sí, o sea, es que hasta me pregunto, o sea, ¿quién va por la vida ahí agarrándole las piernas a los caballos, güey? O sea, no sé. Bueno, habrá que preguntarle a las personas que trabajan exacto, con caballos, pero de esa forma, güey. A Santi, al mismo escupidor de hace 2 chismes. Cuéntanos cómo. No, pero, o sea, lo que me pareció muy, como... Eso ya de entrada es como, ok, ya veo por dónde va esto. Sin embargo, pues eso, ¿no? Ella le pega y no pasa más. O sea, tampoco no hay ninguna otra consecuencia que el patadón. Luego, porque aparentemente él no lo justifica, ¿no? Luego, en una escena después, 2 escenas después, él lo vuelve a hacer. Se acerca, ella está en otro lugar, se acerca por atrás y lo mismo hace. Ella le suelta otro patadón y le dice, que me dejes en paz, ya te dije, ¿no? Una cosa así. Y el güey le dice, no, es que no me presenté, soy tal, ¿no? Y se introduce como manager. O sea, como, yo entreno muchachas que corren estas carreras, o sea, soy el manager de tal escuela. Y entonces ella es de, ok. Y le dice, y tú tienes futuro, güey, tus piernas, esas piernas sí que corren, güey. No. Ok. Y entonces ella al final termina entrando a la escuela y termina pues volviéndose una exitosa corredora, en parte gracias a quien la descubrió por medio de la tocación de pierna. Y es una, o sea, pues es claro, es como, güey, un segundo, estamos viendo esto y lo estás disfrutando, o sea, y es famoso, o sea, y esto la está rompiendo ahora, ¿qué pedo? Sí, está bien pesado, o sea la premisa es principal, perdón que interrumpa, pero es que la premisa principal de la serie está basada en justo un acto demasiado violento. Está dándote pie o sea, el no consentimiento está dando pie a toda la premisa base de la serie. ¿Qué pedo? Sí, es decir, es un punto de partida muy cabrón para construir la historia, o sea... Sí. Está raro, güey. O sea, como no había otra historia de origen. O sea, yo me estaba imaginando, ¿no? No sé, mi familia de caballos. Te había preguntado, ¿qué quieres hacer? Toda mi familia fueron, no sé, la clásica, ¿no? Campeones de campeonas y no, aquí son campeonas nomás, de carreras de caballos y pues quiero seguir el sueño, ¿no? Pero pues no. O sea, para las personas que escribieron esta historia, que estaría muy interesante ver quiénes, fue muy, o sea, fue más importante o fue más interesante o entretenido contarla de esa manera. Sí. Sí, les hacía más sentido, ¿no? Les hacía más sentido que pasar así, o sea, me pregunto si es chido, ella quería correr, todo lo que tú quieras, llega este sujeto y le dice, se le acerca, oye, ¿estás interesada en correr? Sí, güey, conozco un lugar, ¿no? Va, o sea, platicaron chido, no, es como llega y, a ver, vamos a tocar estas piernas y no, tú estás para correr, o sea, además no solamente yo decido, no solamente yo soy quien sé,
¿no? Lo hago a través de esta manera y claro, se vuelve, empiezan a salir, si solamente hiciéramos después de Chisme Decente reacciona a Ranma, Chisme Decente reacciona a Uma Musume Pretty Derby, saldrían 100,000 episodios, porque es justo eso, un acto deriva en otra reflexión y en un momento por aquí, y precisamente eso, o sea, creo que eso es algo importante de repensar una y otra vez y las veces que sea, y de preguntarlo, o sea, de cuestionarlo, no en el sentido, creo yo, o sea, de decir como, güey, estás viendo estas mamadas, ¿no? Que deja de ver esto y, güey, qué pinche loco, güey, pervertido que haces, ¿no? Yo así al administrador, sino en el sentido como, uy, ¿por qué te gusta, no? ¿Qué te gusta esta serie? ¿Por qué la estás viendo? ¿Qué te parece interesante? ¿Qué opinas de eso? Y creo que o sea, si lo podemos hacer a través de ese discurso, del diálogo, pues, de la conversación, me parece que podemos justamente extender la perspectiva, tratar de entender, sí, ¿no? Y después, claro, podemos empezar a empezar también a medir respecto a muchos estándares, ¿no? O sea, es decir, esto ya no solamente depende de la perspectiva, como, no, pues con toda libertad, pues es que a él le parece correcto hacerlo, pues entonces que lo haga, ¿no? Pues claro que no. Hay un montón de cosas, ¿no? De principios donde empieza el límite de uno y comienza el de otras personas, ¿no? Nuestros derechos son las obligaciones de otros y viceversa y así. Y creo que entonces se vuelve algo más complejo, pero de bote pronto, creo que al menos preguntar, conversar, como, güey, oye, pregunta, o sea, me surge esta duda, ¿por qué ves esto? Ah, ok, órale. Y seguramente para adentro es como de, pues, no sé, podemos ver otra cosa, pero creo que al menos es una buena forma de empezar, ¿no? Como a acercarnos a esas conversaciones. No sé, hay muchísimo más chisma, digo, por sacar mucha carnita y mucho migajón, mucha galleta, diría la Momo. Pero para cerrar este episodio como tal, hasta aquí poder seguir sacando más cosas en otros chismes, en otros centos, ¿les gustaría agregar algo en particular? Pues nada, o sea, sí. Creo que es bastante válida esta perspectiva. Vamos a hacer preguntas. Vamos a escuchar esas respuestas. Pero de entrada, pues ahí mejor les recomiendo los hamsters con ruedas. Esos están más chidos. ¿Cuál? Cuéntalo. No, están estos Moruka. ¿Los has visto? Pui Pui. No. Son como unos hamsters hechos con pelo de hámster. Tienen ruedas y pues ahí andan. Hamsters hechos de hámster. Exacto. Esa es la onda. Hamster hechos con pelo de hámster. 100% hámster. Parece 100% hámster. Seems legit. Es como, seems legit. Está bien loco, porque son estos hámsters que traen pelo de hámster. Son la onda. Entonces, seems legit. Pues sí, mejor. Por ahí quisiera terminar. Güey, Momo, ¿algo que te gustaría agregar? Pues nada, agradecerles este espacio porque creo que es muy valioso el hecho de poder poner preguntas sobre la mesa y repensarnos los valores o los elementos o las convenciones que hemos observado tanto en nuestras culturas como estas representaciones un poco distintas pero que se relacionan a lo mismo en otras culturas. Y poder decir qué opciones tenemos a partir de aquí o cómo podemos empezar un diálogo para escuchar a todas las partes involucradas, ¿no? Y darnos cuenta que existen muchas perspectivas y que todas las aproximaciones son valiosas. Entonces, pues, en línea con lo que dijo Diegui, pues estaría muy padre escuchar qué dudas o qué propuestas tienen las personas que escuchan Chisme Decente para pues poder desmenuzar esa carnita en otros episodios. Sí, eso estaría muy chido. Eso está muy loco. O sea, creo que de lo que habíamos platicado, de cómo empezamos el episodio hasta ahora, justamente creo que va por ahí, ¿no? En el sentido de seguir preguntando y seguir cuestionándonos, sobre todo lo que hacemos nosotros a través de la conversación y de la frescura de estas aguas cálidas, por contradictorio que eso pueda parecer, pero evocadoras como solo las aguas del centro son.
Creo que es una forma de hacerlo y es eso. Ahora mismo no abarcamos todas las posibilidades y posiblemente no, o sea, no necesariamente revelamos nada, una epifanía nueva a nadie, ¿no? Pero creo que es muy valioso el ejercicio en principio para nosotros, en el hecho de poderlo conversar aquí en este espacio y en un segundo plano, en la posibilidad de compartirlo con más personas, que justo eso puede ser que no se identifiquen con ninguna de estas palabras, con ninguna de nuestras ideas, y que más bien, en lugar de tomarlas, de tomar estas y decir como, ah, sí, güey, yo pienso igual que esa persona, es, un segundo, esto me brinca a mí, no desde aquí, no desde este espacio, me brinca desde acá, no desde otro lugar, pero ya el simple hecho y la simple posibilidad de preguntarnos, cuestionarnos, creo que es muy valioso y si podemos generar eso y poder seguir haciendo, pues participar nosotros en este espacio y nosotros seguir aprendiendo, seguir pensando y no quedarnos simplemente con, ah, ya, no, pues esto es lo que yo pienso, güey, perdóname, pero esto es lo que yo pienso. No, sino seguir hasta poder encontrar más respuestas que nos dejen todavía muchísimo más preguntas, ¿no? Creo que mientras siga habiendo muchas preguntas, pues, hay chisme, ¿no? Hay carnita ahí. Y eso pues, es un regocijo. Y ojalá, pues nada, la banda nos mande mensajes, se ponga en contacto y diga como, güey, yo también vi esa serie, güey, qué pedo con Uma Musume, no, qué pedo, o sea, me gustaría que hablaran de esto, me gustaría que hablaran de aquello, me interesa aquello, yo pienso esto. En sí creo que el hecho de hacer conversación, de extender la conversación, es una victoria. La lucha en sí es una victoria y está chido. ¿No? Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Jamás vi cosa más chida. Sí. Jamás cosa chida, güey. Pero bueno, pues eso. Si quieren seguir echando el chisme sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas como el Sento, aparentemente mujeres caballo, pues recuerden visitar nuestra página de Patreon, www.patreon.com/japoneschido. Ahí pueden hacerse parte de Japón Chido, desde apoyarnos económicamente, hacerse parte desde $5, 9 o 20, y hay diferentes beneficios. Pueden invitarnos también a un cafecito en coffee.com/Japón Chido. Y pues nada, seguirnos, distribuir el chisme, la palabra del chisme, la chisma, y comentar, apoyar, respaldar, que aguante el chisme, que aguante la chisma. A Momo la pueden seguir, porque si alguien irrumpe en estas conversaciones, en lo personal, en esta amistad, y yo se lo agradezco perpetuamente, pues es Momo. Entonces, pues ahí sígala. ¿En dónde? ¿Dónde te sigue la banda? Muchas gracias, primero por el preámbulo. Ay, sí. A mí me encuentran en Momontserrat. Ya no dije el guión bajo porque estoy diciendo mi Instagram. ¡Ájale! Esto estará como un parteaguas. Un parteaguas en la historia. En la historia del Sento. No, yo me acuerdo del capítulo. Cuando nos hagan el detrás de escenas, yo me acuerdo del capítulo, el episodio 7. 6. No, el 7 porque ya había cambiado. 7 ya todo fue distinto. Claro. Momo ya no era otra persona. Porque pues ella dio su Instagram y eso. Santo cielo. Todo cambió. Qué nervios. Hijos. A ti, qué nervios. A ti, mítico Diego de Las Vegas. Pues ¿dónde te pueden ya encontrar? saben también, ya dimos Pokémon Go, ya dimos YouTube, no sé, Nintendo Switch. Algo. En todos lados estoy igual. Es @música para soñar en francés. No es literal. O sea, como tal. Pueden traducir música para soñar. Busqué música para soñar en francés y no te o sea, encontré. ya me imagino la persona que tenga ese usuario, ¿no? @música para soñar en francés, como tal. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto de Japón? Es chido. ¿Y por qué me están escribiendo estas personas raras? No, pues sí. Diego de la Vega, por ahí siempre aparecemos etiquetados en muchas cosas, en las cuentas de todos lados. Entonces,
es fácil encontrarnos. A huevo. Eso, pues también si usted vio esta imagen en YouTube y dijo como, oye, ese acento está muy locochón, pues lo hizo la mítica Xiomara, a quien pueden seguir en Instagram como Hola la Mara. Es una rifada persona, alta persona. A mí me pueden seguir en Instagram como solo_andoreso. Y pues nada, y apóyenos, síganos en YouTube, Spotify, Google Podcast y todos esos lugares, esas plataformas donde la chaviza escucha sus podcasts. Esto fue Chisme de Cento, un programa de japonés chido donde echamos chisme sobre Japón, sus baños públicos y eso que se habla desnudo con muchos extraños. Bye. Haz un sonido de caballo. Justo estaba pensando en eso. Te juro que estaba pensando en eso. Dije, no lo voy a hacer. Pinche ridículo si hago el sonido del caballo. Pero ya veo que no fui el único a quien se le atravesó eso por la cabeza. Que entre el entre. A huevo, que entre el entre. A huevo. Excelente introducción. El Cento. Un gran lugar para estar, sobre todo cuando se está con la Momos, con el Diego de Las Vegas, qué pedo. Ay, no. Güey, qué pedo. Qué chido cuando se está con la Momo en el centro, güey. Es que hubo como una pausa muy específica ahí. De eso, me salió una cosa como de su micrófono no está siendo reconocido. Ya está reconocido, no está reconocido. Ya está no está reconocido. Si cabe, güey. La cabe ahí. Y bueno, cabe es pared. Y es el cabedón de acá. Por ahí. Pero bueno, eso. Ay, perdón. Ay, no. Aquí vamos a recortar igual como es el episodio completo y es como Momo ríe. Así. Un loop de 1 hora. Solo Momo riendo. Es nuestro video más popular. Japonés chido.